Buenos días, muy buenos días, gracias. Gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Les recuerdo que los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles, aquí desde la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así que estamos platicando desde las oficinas de la nueva FM. El día de hoy vamos a estar platicando de algunos temas interesantes. Esta primera nota se me hace trascendental, importante, muy interesante, y es que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en días pasados declaró una situación que si bien es cierto, pues pueda ser que para la ciudadanía sea un secreto a voces, que realmente sepamos como ciudadanos la existencia de este mal que ha quejado por décadas a nuestro país, que es la corrupción, que digo, aunque nosotros realmente como ciudadanos sepamos la existencia de este mal, pues siempre las autoridades han estado capoteando, por así decirle, siempre las autoridades han estado intentando ocultar pues la existencia de la corrupción en sus organismos, ¿no? Y en este sentido, pues es más pues el hecho de que un presidente de la Corte más trascendental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues haya mencionado, haya declarado que pues pues en México es latente pues estos actos, esta corrupción dentro de los tribunales en México, pues me parece importante, ¿no? Pocos presidentes, ministros, presidentes de la Suprema Corte, o si no es que ninguno, ha declarado alguna situación de esta naturaleza. Y en esa situación, pues vamos a comentar esta nota importante, trascendental, porque pues eso deja latente que en uno de los sectores más importantes, que es la administración de justicia, está presente la corrupción, es latente, es evidente la existencia de este mal, y que sin embargo pareciera que la intención es guardar silencio, no mencionar, no indicar, no decir nada, con la finalidad a lo mejor de que pues se piense por parte de la ciudadanía que no existe. La verdad es que no es así. Nosotros como ciudadanos, como gobernados, y los gobernantes deben entender que nosotros sabemos de la existencia de este mal que ha permeado en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores del mismo gobierno. Así que el ministro presidente, voy a la nota, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo una autocrítica de la actuación de los tribunales en México y reconoció que la corrupción persiste, y quien afirme lo contrario miente descaradamente, refirió en pues en esta declaración. No fue lo único que dijo, ¿no? Pero sí me parece trascendental, importante, que pues el presidente del máximo tribunal de justicia que existe en México, que es pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen en su encargo al Poder Judicial de la Federación,
a los tribunales, a los juzgados de distrito, tribunales colegiados, unitarios y etcétera, donde recae pues la principal función de los juicios federales, así como también de los amparos. El ente más importante de administración de justicia esté puntualizando la existencia de la corrupción dentro de los tribunales. Y todavía refiere y dice: el que afirme lo contrario miente descaradamente. O sea, imagínense si esto, estamos hablando de que hemos platicado en algunas otras ocasiones aquí en este programa, La Voz de la Justicia, que los sueldos de los señores jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son sueldos muy onerosos, muy importantes, sueldos que la mayoría, el 80% del ciudadano mexicano no tiene la posibilidad de acceder a estos sueldos, puestos, por así decirle, ¿no? O nombramientos, desempeños de la actividad laboral que no cualquier persona puede acceder, aunque sea abogado, porque pues son tan importantes, tan trascendentales los sueldos que ganan, pues que la mayoría de los funcionarios que trabajan en el Poder Judicial pues ingresan a su familia para que sigan teniendo esos beneficios de estos sueldos importantísimos, aún en estos señores que los sueldos son onerosos, bien remunerados, y que pues uno podría pensar que no tienen necesidad, pues aún así, aún estos señores están realizando actos de corrupción, según lo que refiere el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Ahora, pues pensemos en los tribunales locales, como aquí en el estado de Chiapas, que la verdad, a nivel, los sueldos que puedan ganar dentro del Poder Judicial del estado de Chiapas no son ni el 40% de los que ganan a nivel federal. Pues imagínense cómo estaremos en lo que respecta a los actos de corrupción a nivel local, ¿no? No me refiero aquí solamente al estado de Chiapas, sino a todos los tribunales de la República Mexicana locales, ¿no? En cuanto al hecho de que es evidente que el Poder Judicial Federal, los sueldos son importantes, bien pagados, bien remunerados, a comparación de los sueldos generales de la ciudadanía y también de lo que ganan dentro de los tribunales locales. Así que, pues, tendríamos que estar suponiendo que también, que si esto sucede, si el señor Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte, se refiere a la actividad que se desempeña dentro de los juzgados federales, pues entonces, ¿cómo estará la corrupción en los tribunales y juzgados locales, tomando en consideración que el sueldo es bastante menor en los juzgados de los fueros del fuero común, de las entidades federativas en toda la faz de la República Mexicana? Así que pues es trascendental, es importante. Nos sigue diciendo la nota, además de que no cuentan con una legitimidad social al participar en la conmemoración del 50 aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. El titular del Poder Judicial de la Federación refirió el tema de la corrupción como uno de los dos aspectos en los cuales no hay que ceder un solo ápice, dice el magistrado presidente Arturo Saldívar. Trascendental
importante lo que dice el señor magistrado presidente de la Suprema Corte. La verdad es que nosotros lo sabemos, la ciudadanía lo sabe, era un secreto a voces. Aquí lo importante, lo que en muchas ocasiones así como que dio la sorpresa, es que un funcionario de la envergadura del señor Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte, esté refiriendo esta situación. Da tristeza escuchar este tipo de comentarios, da valentía, me parece que es valiente el señor Saldívar de decir dar este mensaje. Lo que da tristeza es pensar, escuchar el silencio, sí, escuchar el silencio de los tribunales de los estados, escuchar el silencio del Tribunal del Estado de Chiapas, que no dice nada. Nosotros vamos a nuestro primer corte y volvemos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. La frase de la semana nos las dice Cleóbulo de Lindos: aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Nos los dice este poeta griego del siglo VI a.C., nativo de Lindos, y es uno de los 7 sabios de Grecia. Se dice que vivió hasta los 70 años, que fue muy distinguido tanto por su fuerza física como por su hermosura. Existe un túmulo de piedra en el cabo norte de la bahía de Lindos, que a veces es llamado la tumba de Cleóbulo. Así que nos dice, aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Estamos conversando, platicando de lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, refirió acerca de la corrupción en los tribunales en México. Sí, dice el presidente Arturo Saldívar, la corrupción es inadmisible en cualquier sector del gobierno o de órganos de poder. Es mucho más grave cuando lo que se vende es la justicia. No hay razón alguna que justifique la corrupción en los tribunales de nuestro país. Pues la verdad es que tiene toda la razón el señor Saldívar, ¿no? Volvemos a decir, estoy seguro que todos los funcionarios del Poder Judicial, de las fiscalías, todos saben que se hacen actos de corrupción, pero pues callan, ¿no? La verdad callan porque todos están metidos en el mismo sistema, en el mismo mole, en el mismo ajo. Así que callan porque pues siempre van a tener algún beneficio. Nos sigue diciendo, quien diga que en los tribunales no hay corrupción o que ha estado en un tribunal dice que no hay corrupción o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente. Tenemos que ser autocríticos y la única forma de mejorar un tribunal es atender los problemas que tenemos. La verdad es que hay muchas situaciones que suceden con los jueces, con el Poder Judicial, que no se están tomando en cuenta. Dice la nota, también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal sostuvo que en México los tribunales no tienen una cercanía con la gente, y es cierto. Me parece que la forma en que los jueces ven a la ciudadanía, aunque en muchas ocasiones hayan estado del otro lado, jueces que han sido procesados, jueces que han sido defensores o ministerios públicos, pero al llegar a ese lugar pareciera que hay una metamorfosis, cambian totalmente su visión. No sé si sea porque realmente ellos cambien o porque les ordenen cambiarla, porque están actuando a través de un ordenamiento de un jefe superior,
y que resuelven de esa forma sin importar la ciudadanía, sin tomar en consideración las condiciones del ciudadano, sin ver las necesidades sociales, sin hacer un análisis social para poder resolver de la forma más adecuada. Lo he dicho en algunos otros programas, me parece que los jueces lo único que llegan es a ganar un sueldo. Jueces que trabajan con justicia, que resuelven a través de la aplicación de la justicia supuestamente, pero que lo único que realmente hacen es una chamba, ¿no? Son jueces chambistas, nomás llegan a trabajar bajo un horario y obtener un ingreso quincenal y semanal. A lo mejor, no creo que no se hayan dado cuenta de la trascendencia, de la importancia que tienen, ya que están trabajando con libertades de las personas, posesiones, ¿no? Posesiones, casas, vehículos, dineros, recursos, con derechos que el ciudadano tiene y pide, porque así se ha instituido en los ordenamientos legales, en la Constitución, que va a existir un tribunal que va a resolver en consecuencia de esos derechos. Me parece que se han alejado de la ciudadanía, son personas total y completamente insensibles. Lo hemos dicho en otros programas y ahora lo dice el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Dice, sostuvo que en México los tribunales no tienen una cercanía a la gente y por ende la población no reconoce en los tribunales una legitimidad social. La gente percibe a los jueces en general como personas muy lejanas a la vida diaria y susceptibles de incurrir en la corrupción. Fíjense nada más. Lo dice, vuelvo a repetir, estoy totalmente seguro que alguno de ustedes, amigos que me está escuchando, estará pensando, bueno, eso lo sabíamos, ¿no? Eso lo sabemos, eso lo hemos platicado en diversos lugares, en varios foros. Pero aquí lo trascendental es que si uno lo dice, no lo hacen caso. Si uno lo puntualiza, lo acentúa, lo comenta, pues es el loco, ¿no? O es la persona que está en contra del gobierno y se convierte más en un tema de índole político que más en un tema de índole social, ya que a quien afecta directamente es a la ciudadanía. Sin embargo, cuando viene de un alto jerarca, por así decirle, dentro de pues del tema de administración de justicia, pues sí retumba dentro de la política mexicana y dentro de la sociedad y los entes de gobierno, ya que pues este señor que está como hasta el día de hoy como presidente de la Suprema Corte de Justicia, está refiriendo acerca de este tema de corrupción dentro de los tribunales. Y es cierto, volvemos, los jueces están alejados no todos, no podríamos decir que todos ellos, pero la verdad es que son muy pocos, ¿no? De la mayoría de las personas que se encuentran en esa función, se alejan de la ciudadanía, se alejan del derecho, se alejan de la humanidad, que es lo más, me parece que es lo más grave, ¿no? Personas que son insensibles, personas que son inhumanas, personas que lo único que quieren llegar a hacer es que termine el día para que se vayan a su casa y mientras, resolviendo aspectos de derecho y de justicia, si ellos no tienen ninguna, que ellos puedan
transitar su día laboral sin ningún problema, sin ninguna preocupación, cuando pues al hablar de aspectos de índole jurídico, de derecho, de justicia, pues siempre van a existir dos partes, una que se está aquejando y que pide justicia, y la otra que se está defendiendo y que refiere, por lo general, que no realizó o no cometió ese acto y que también está exigiendo se le libere de alguna obligación que el juez pueda aplicar. Así que está en esta disyuntiva, el juez está en esta problemática, está en este conflicto que evidentemente puede llevar a que alguna de las partes se encuentre inconforme con alguna resolución que pueda realizar el juez, pero que pues lo más adecuado debería ser resolver conforme a la justicia. Es cierto, ¿no? También entendemos que esto también se analiza y pues se aplican aspectos de índole político a través de la Procuración y Administración de Justicia. Muchas ocasiones, muchos entes de gobierno utilizan tanto a las fiscalías como a los tribunales como el brazo ejecutor de los gobernantes. La verdad es que es cierto, hemos visto aquí, por ejemplo, en el estado de Chiapas, jueces que han sido procesados, algunos que aún están en prisión y que al parecer sus actividades fueron realizadas conforme a derecho. Algunos otros que, por el contrario, han sido suspendidos, incluso privados de su libertad porque su actividad fue ilegal. Me parece que están en esa posición estos jueces. Sí, es complejo, entiendo esa circunstancia, me queda claro, pero también pues ellos han aceptado trabajar, elaborar en esa función, así que deben asumir el riesgo. Lo importante, lo trascendental aquí es pues este primer escenario que nos dice el presidente de la Suprema Corte acerca de la corrupción en los tribunales. El mexicano normalmente dijo el señor Saldívar, el mexicano normalmente visualiza a los tribunales como entidades vinculadas a los poderes fácticos, al poder económico. Debemos redoblar esfuerzos para tratar de revertir esa situación en nuestro actuar diario. Requerimos tribunales más sensibles, más cercanos a la gente, tribunales que comprendan el dolor humano que hay detrás de cada expediente, que entiendan el momento social que se está viviendo. La verdad es que no sucede eso, ¿no? Los jueces están muy alejados del dolor de la humanidad. Personas que están en prisión por más de 2 años ahorita, en la actualidad, aquí en el estado de Chiapas, que están en espera de poder llevar un juicio para efectos de que se le determine su libertad o su responsabilidad penal, y que el tribunal pues después de 1 año y 3 meses, el Poder Judicial del estado de Chiapas, después de 1 año y 3 meses de estar con la pandemia y suspender actividades, regresa 1 mes y ahorita están de vacaciones, y uno dice, espérate, no puede ser posible, ¿no? ¿Qué más alejado de la ciudadanía puede ser eso? ¿Qué más inhumano puede ser eso? ¿Qué más no entender el momento social que se está realizando en la actividad por la pandemia puede ser eso? No hay más. La verdad que esto sucede común, es natural, y nuestros tribunales callan y siguen callando. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente comercial, volvemos.